Bien, alumnos, gusto saludarlos. Voy a hacer este primer breve video para algunos conceptos clave para entender la filosofía de Hegel. Generalmente a Hegel se le teme porque sus términos para muchos resultan incomprensibles. El caso, las expresiones de algunos filósofos analíticos así lo muestran, pero no tiene nada de incomprensible. Es un filósofo muy interesante, es un gran pensador de la modernidad occidental y se puede explicar perfectamente lo que quiere decir, aun cuando, como todo filósofo, tiene diversas interpretaciones en algunos de sus aspectos. El asunto que lo hace un poco complicado es el lenguaje que adquiere del mundo del romanticismo, donde viene Hegel, como el concepto de infinito, sujeto, el tema de lo absoluto, etc. Pero es algo que perfectamente lo podemos comprender. Una de las claves esenciales, quiero dar dos claves en este momento, aparte de lo que ya vieron con una magistral conferencia de Félix Duque. Es un filósofo contemporáneo español que además acaba de hacer una traducción de la lógica de Hegel, es un conocedor exhaustivo de la obra hegeliana. Entonces me pareció muy importante que pudieran entrar directamente a la introducción de lo que es la experiencia de la conciencia en Hegel con Félix Duque. Pero ahora mismo me interesa dar dos claves. Una clave es entender que cuando Hegel habla de la conciencia, lo entiende, no va a entender esta reflexión y análisis y estudio de la conciencia como antes de él se hacía, en donde se asociaba la conciencia a la vida interior de los hombres, ¿va? Eso queda sobre todo para Descartes, ¿no? Y algunos otros donde tratan de encontrar la inmediatez de la experiencia de la conciencia. La experiencia de la conciencia sería la inmediatez al interior del hombre. En el caso de Hegel no, Hegel va a entender, hay que entender que es la conciencia como espíritu, que se comporta como espíritu. ¿Qué es eso? Entonces lo importante es entender qué es eso de espíritu. Espíritu no tiene nada que ver con nada esotérico, es esa cualidad que tiene algo de exteriorizarse, tiene varias cualidades, eso que se le llama espíritu. Uno de ellos es que se puede exteriorizar de sí mismo y constituir algo distinto de sí. Por ejemplo, Dios, cuando es espíritu, genera la creación y su acto de creador es un acto donde Dios exterioriza y produce el mundo. Bueno, de manera similar, la conciencia humana se comporta como espíritu, esto es, se exterioriza de sí misma y se objetiva, esto es, constituye eso, algo frente a ella, ¿no? Objectum, objeto, significa algo que está frente a nosotros, arrojado frente a nosotros. El asunto es que eso que está frente a nosotros es en realidad una creación de la propia conciencia. Entonces la conciencia se exterioriza y crea algo, crea cosas, crea todo un mundo, el cual es un objeto de ella, ¿no? Es un objeto. Podemos ver esta pequeña, bueno, vamos a ver en un momento una pequeña gráfica, ¿no? En donde tenemos al espíritu, ¿verdad?